Revisemos las noticias internacionales. Ya estamos aquí en el estudio con Florencia Vial. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Cómo estás, Priscila? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en el Vaticano, luego que la Iglesia Católica decretó que no puede bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, ya que Dios no puede bendecir el pecado. El decreto distingue, acá es muy importante enfatizar y distinguir también entre la bienvenida y la bendición de la Iglesia a las personas homosexuales que defiende pero no sus uniones. ¿Qué dijo el Vaticano? Explícitamente el Vaticano sostiene que los homosexuales deben ser tratados con dignidad y respeto, pero que el sexo homosexual está desordenado y que la enseñanza católica sostiene que el matrimonio entre un hombre y una mujer es parte del plan de Dios y está destinado a crear una nueva vida. El tema y por qué ha llamado tanto la atención esta particular anuncio, porque todos sabíamos perfectamente que la Iglesia no es precisamente partidaria de las uniones homosexuales, es que el propio Papa Francisco había respaldado proporcionar a las parejas homosexuales protecciones legales en uniones del mismo sexo, pero eso se refiere básicamente a la esfera civil, a que se puedan casar, obviamente, a nivel civil, pero no básicamente tener esta bendición dentro de la Iglesia Católica. El tema es que sus comentarios se fueron hechos durante una entrevista con una estación de televisión mexicana, precisamente Televisa, en el año 2019, pero fueron cortadas por el Vaticano hasta que apareció en un documental del año pasado. Entonces, claramente son declaraciones y este decreto que fue revelado durante este lunes se tiene la firma del Papa. Entonces, claramente dicen que hay alguna doble militancia, podríamos decir, respecto a este tema dentro del Vaticano. Sí, seguramente van a seguir las reacciones respecto a esto mismo, bien polémico. Así es. Bien, y ahora nos vamos, Priscila, a Siria, luego que este 15 de marzo se cumple un trágico, podríamos decir, aniversario, 10 años del inicio de lo que ustedes ven en las imágenes, de la guerra en ese país, un conflicto que ha dejado casi 400.000 muertos. Según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, más de 22.000 niños han muerto a la fecha y precisa que los ataques del régimen sirio y de las milicias aliadas son responsables de la mayoría de las muertes de civiles. Ahora, si bien los combates disminuyeron durante el año pasado, durante el 2020, debido al cese del fuego, esto básicamente en el noroeste de ese país y de la pandemia también del coronavirus, sin embargo, el gobierno de Bashar al-Assad controla actualmente más del 60% del territorio tras una serie, podríamos decir, de pequeñas pero relevantes victorias de sus fuerzas, que hay que recordar también han sido apoyadas desde un inicio por Rusia desde el 2015 contra los yihadistas y los rebeldes. El tema es que el conflicto lamentablemente está lejos de terminar. Una década de bombas, de ataques, que también deja uno de los mayores éxodos de la historia reciente. De hecho, más de 6,5 millones de desplazados internos ha dejado este conflicto, 5,5 millones de sirios refugiados en Turquía, en Líbano, Jordania, Irak y Egipto, y 11 millones de personas dependen de ayuda humanitaria. Razón por la que es necesario, no más allá de reiterar o recordar estos 10 años, es necesario también un compromiso firme de la comunidad internacional para poder afrontar los desafíos que se presentan. Ya son 10 años y lamentablemente el conflicto no parece que va a terminar por lo pronto. Es cierto, que increíble que la comunidad internacional no haya podido presionar de tal forma de que este conflicto se solucione con el daño que se genera en las familias, no solamente con las muertes, también con aquellos desplazados que viven un tremendo drama. Y ya llevan 10 años fuera de su país sin poder tener una situación normal, encontrar trabajo, darle cierta estabilidad a sus familias. Por lo tanto, claramente hay toda una generación, de hecho estaba leyendo la mañana que hay toda una generación de niños, que le dicen la generación de los niños perdidos porque no van a tener una estabilidad, están con problemas, obviamente trastornos psicológicos por el tema de que a los 15 años siguen mojando la cama, no pueden dormir. Creo que la cifra era 1 de cada 5 ha perdido algún familiar cercano, es decir, a un padre, una madre, un hermano, por el tema de los bombardeos. Por eso, claramente es un tema no menor y que va a dañar a toda una gran generación en el mundo. Bien, y ahora nos vamos a Bolivia, luego que la expresidenta interina de ese país, ahí la vemos, Yanina Áñez, al igual que otros 2 ministros de su mandato temporal, tendrán que pasar, escuchen bien, 4 meses en prisión preventiva. Así lo decidió la jueza tras una audiencia que duró unas 10 horas, que se realizó de forma virtual y en la que la Fiscalía de La Paz había pedido 6 meses de detención.
Los tres han sido detenidos por cargos de sedición, terrorismo y conspiración, mientras que Yanine Áñez defendió ante la jueza que su gobierno interino no podía ser golpista debido a que funcionaba bajo la Asamblea Legislativa. Y en ese contexto criticó que sea precisamente el partido del MAS, que es el partido, recordemos, del expresidente de ese país, Evo Morales, quien decida qué es el sistema judicial y obedezca. La exmandataria pudo hablar con los medios de comunicación desde su celda, y la vemos en las imágenes, y dijo que lamentaba que los valores políticos que se entienden como Estado de Derecho no tengan validez en Bolivia. Bien, y ahora nos vamos a Estados Unidos.